Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hoy vamos a hablar de un bautismo que solo Dios hace cuando crees en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Hola, mi nombre es Felipe Alarcón, estudiante de Teología Bíblica, y he orado al Señor para que a través de su palabra puedas confirmar si ya has sido bautizado en el Espíritu Santo. La pregunta es directa: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo y cuándo ocurre? Porque este es un tema que por siglos ha generado distintas interpretaciones entre las iglesias, las cuales se separan en tres posturas principales. La primera postura que te voy a presentar es la sacramental. Nos menciona que es después del bautismo en agua e imposición de manos. Esta postura enseña que el Espíritu Santo se recibe o se fortalece de manera definitiva por medio de estos ritos. Se apoyan en textos como Hechos capítulo 2 versículo 38 y Hechos capítulo 8 versículos 14 al 17. Aquí está la Iglesia Católica con el bautismo y la confirmación, la Iglesia Ortodoxa con la crismación y la Iglesia Anglicana en la confirmación. Tenemos también la Iglesia de Cristo por la inmersión en agua y la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días tras el bautismo y la imposición de manos. Otra postura es en el momento que uno cree por fe, postura generalmente evangélica o reformada. Afirman que el Espíritu Santo sella al creyente al instante de poner su fe en Jesucristo. Se basa en Efesios capítulo 1 versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El bautismo en agua aquí es un testimonio público, no un requisito para poder recibirla. Esta es la postura histórica de iglesias bautistas, presbiterianas, reformadas, evangélicas libres e independientes. Encontramos también como una última postura la pentecostal o la carismática, una experiencia subsecuente. Enseña que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia distinta a la conversión o al bautismo en agua. Comúnmente se asocia con manifestaciones como el hablar en lenguas como una evidencia. Ahora bien, en el libro de Hechos vemos casos de transición. Era el inicio de la iglesia y Dios confirmaba el evangelio de formas visibles a judíos y a samaritanos. Pero para la iglesia las epístolas son la norma doctrinal y ahí el orden es claro. Claramente todo esto no es algo sencillo de abordar, ya que históricamente a lo largo de más de 2000 años ha generado discusión y separación que divide las interpretaciones bíblicas. Es por este motivo que el día de hoy te presentaré lo que yo he estudiado y he recibido por interpretación. Y una vez que hayas escuchado, te invito a compartir tu interpretación bíblica y que nos edifiquemos mutuamente. En el griego original, la palabra baptizo significa literalmente sumergir, zambullir o introducir completamente algo dentro de otra cosa. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo no es un rito externo, es el acto divino por el cual el Espíritu de Dios te introduce y sumerge por completo en una nueva realidad espiritual. El apóstol Pablo utiliza exactamente esa misma lógica en 1 Corintios capítulo 12, porque por un solo bautismo fuiste todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Al creer, el espíritu te introduce en el cuerpo de Cristo, que es la manifestación viva de su reino aquí en la tierra. Dejas de pertenecer al reino de las tinieblas y pasas a estar sumergido en el reino de su amado Hijo Jesús. Al ser sumergido en Cristo recibes todo el paquete, salvación y justificación inmediata. También recibes dones espirituales. El mismo Espíritu reparte dones como Él quiere. No entras con manos vacías. Ministerio también. Te da un lugar y una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Quién lo da? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué produce? También vamos a abordar este tema en este video.
En cuanto a quién entrega el Espíritu Santo, Dios el Padre por medio de Cristo Jesús. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En Pentecostés, Pedro dice que fue Jesús quien derramó la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo se entrega? Por gracia soberana, mediante la fe al escuchar el Evangelio. El Espíritu no se entrega a través de rituales, esfuerzos humanos ni méritos acumulados, por medio de la fe. Pablo reprende a los Gálatas con una pregunta clave: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? La respuesta es por la fe, sin acepción de personas. Se entrega de manera soberana. Dios reparte su Espíritu a quien Él quiere por pura misericordia. ¿Cuándo se entrega? En el instante exacto en que la persona cree en el mensaje de salvación. No hay un tiempo de espera, ni escalas, ni niveles espirituales para poder recibirlo. En el Nuevo Testamento establece que la recepción es inmediata, al momento de creer. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. En el orden divino, el Espíritu Santo te convence de pecado, te abre los ojos, crees y en ese mismo microsegundo eres sumergido o bautizado y sellado por él. ¿Y qué produce este bautismo en el Espíritu Santo? Transforma por completo la realidad interna y externa del creyente. Lo que produce se puede resumir en 4 efectos principales. Primeramente, una regeneración, un nuevo nacimiento. Nos da una nueva naturaleza espiritual. Pasamos de estar espiritualmente muertos a estar vivos para Dios. Nos entrega también una seguridad y una adopción. Nos da la certeza absoluta que somos hijos de Dios. El Espíritu clama en nuestro corazón: Abba, Padre, y opera como un sello de garantía para el día de la redención. Transforma también nuestro carácter, o sea, demostramos frutos. Reemplaza las obras de la carne por el carácter de Cristo: amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. También nos capacita para el servicio. Nos entrega dones y también un ministerio. Introduce al creyente en el cuerpo de Cristo y le otorga dones espirituales específicos: discernimiento, servicio, enseñanza, liderazgo, etc., para edificar a la iglesia y cumplir su propósito soberano. El Espíritu Santo no es un premio para los que son más espirituales, es un regalo de gracia. Si hoy tu fe está puesta en Cristo, ya fuiste bautizado en su Espíritu, ya tienes el sello, adopción y dones. Entonces, la pregunta ya no es ¿lo tengo o no? La pregunta es: ¿estoy caminando en todo lo que Él ya me dio? El Señor Jesús te alumbre y su Espíritu Santo te guíe. Esto es el mensaje de Jesucristo. Nos vemos en un próximo video.